¿Cuál es el tumor más frecuente de los cánceres de vejiga? Hemos dicho que en todo el mundo el carcinoma de células transicionales. Cuando un paciente tiene un cáncer de urotelio en la pelvis, tenemos que sacrificar toda la vía, por eso es nefrectomía con ureterectomía total. ¿Cuáles son las glándulas en el surco volano prepucial? Son las de Tyson. Un paciente con parafismo 24 horas, en el cual no se logra reducir, debería ser tratado con, no le va, si ha pasado muchas horas, hay que hacerles una incisión para evitar, no hacer la circuncisión porque no va a quedar muy bien, porque hay demasiado edema, demasiada congestión, y el paciente después se va a quejar de usted que cómo le ha dejado así el pene. Más comunes de la vía urinaria. No le vamos a poner Escherichia coli, pues para que piensen un poquito más, les pusimos las enterobacterias, pues enterococo, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus. ¿Cuál de los siguientes no es un mecanismo de defensa? La flora, hemos dicho que no hay ninguna flora saprofítica de la piel de los genitales, no. Dijimos que eso no es. Un paciente séptico, le vas a hacer de 10 centímetros, ¿qué le puedes hacer? Le puedes hacer un drenaje mínimamente invasivo con una punción. ¿Cuáles son los marcadores que solicitan el cáncer de testículo? Excepto decir que no es antígeno carcinoma embrionario. Los otros tres siempre hemos dicho que se piden, pedimos a los pacientes hasta después de 10 años de alta. El heredocele se define como acumulación de líquido en la túnica vaginal y parietal. No es acumulación de líquido en el cremaste, ni en la piel de la bolsa, ni en el líquido espacio subcutáneo. Eso es otra patología. Cuando el paciente tiene una masa de 3 centímetros que reemplaza parcialmente al glande y le sale que tiene un cáncer, le tienes que sacar un pedazo de pene, pues ya tiene 3 centímetros. Paciente subfértil, le tienes que hacer la ligadura venespermática. Otro trauma de testículo. Si está perdido en parte del testículo, le haces un drenaje y le vas a tratar. Eso es teoría de hacer una orquiectomía parcial. En una ecografía del abdomen inferior ves una imagen ecogénica en la vejiga y le tienes que hacer una citoscopía, porque dijimos que si hay una imagen de sustracción, una hematuria, debes hacer una endoscopía para descartar la presencia de un tumor de testículo. Esas fueron las 20 preguntas de... Las 30 preguntas, doctores. Hoy día vamos a hablar con ustedes. Con ustedes hablamos de litiasis, ¿no? Doctor, sí. Hablamos de litiasis renal, el árbol urinario superior, pero no hablamos ni comentamos nada del tratamiento para la litiasis, ¿no? Hoy día vamos a hablar del tratamiento, algo del tratamiento. Vamos a hablar de la litiasis del tracto urinario inferior, litiasis vesical. Respecto a esto, pregunte, no se quede con la duda. No esté viendo el reloj que ahora acaba de hablar, ya tiene una hora hablando, ya que era para. Pregunte, para que luego no estén lamentando lo que ha pasado. Y se le felicita por la honestidad, porque las notas están heterogéneas.
Y empezamos a hablar del trauma. Como hablamos de litiasis, quiero hablar de litiasis de vejiga. Bueno, Bien. el ritmo. Ah, bueno. Una observación, si alguno no tiene micrófono, como ya nos está pasando con posgrado UES, por último escribe en el chat la pregunta y yo la leo. Ya creo que con ustedes fue que pasó ayer o con hoy y viernes, que alguien no tenía y escribió en el chat, yo la leí y el doctor contestó. Pero no se quede con la duda, si quiere preguntar, pregunte. Bueno, si vamos a hablar de litiasis del tracto urinario inferior, específicamente de la vejiga hacia la uretra, como está escrito acá, pueden ser migratorios, es decir, un paciente pudo haber tenido un cálculo que migró y no pudo ser expulsado. Ese cálculo pequeño que quizás tuvo 8 milímetros se quedó en la vejiga. Depende de la edad del paciente. Cuando se trata de un hombre joven, es posible que sí lo elimine, pero cuando por alguna razón se trata de un hombre después de los 45 o 50 años, a veces o muchas veces el paciente presenta un incremento es un crecimiento exagerado del cuello vesical, un crecimiento inicial en la próstata. Entonces, la próstata, si está crecida o empieza a crecer, según el crecimiento puede bloquear la salida de la orina, es decir, al disminuir la luz de la uretra prostática, y el cálculo muchas veces no podrá salir. Entonces se queda ahí en vejiga y comienza a crecer. Esos son cálculos secundarios, ¿no? Y va aumentando de tamaño. Otros cálculos pueden ser primarios de la vejiga porque el paciente tiene un problema de vaciado por hiperplasia de próstata, por una estenosis de uretra, o porque tiene un problema en su vejiga que no se contrae adecuadamente y hace residuo urinario. Ese residuo va a pasar a una factura formando piedras, aparte de que primero se presentan infecciones frecuentes de orina, infección urinaria, porque no hay el vaciado normal. Entonces, los cálculos, como aquí está el dibujo, pueden llegar a la vejiga, están bajando desde la pelvis, y algunas veces se quedan enclavados en el meato urinario y pueden causar una serie de problemas hacia el aro urinario superior. Y otras veces llegan a la vejiga, pero no pueden migrar y entonces van a ir aumentando su tamaño y su consistencia. Aquí, por ejemplo, vemos unos cálculos que se trajeron en vejiga y hemos puesto una hoja de bisturí para que comparar el tamaño de las piedras que estaban en la vejiga. A veces puede haber un cálculo que, como digo, migró y se quedó allí en vejiga. Entonces uno le resuelve el problema y muchas veces no se vuelve a producir este problema porque el núcleo fue un cálculo pequeño que migró desde la vía urinaria superior y se quedó en la vejiga. Ahora hay cálculos que son secundarios porque pueden
pueden formarse cálculos por algún artefacto que está dentro de la vejiga. Por ejemplo, es que ya vamos a tocar un tema de que en la vejiga se pueden encontrar cuerpos extraños y por eso siempre insistimos nosotros en tomar una radiografía simple. Entonces, si un paciente, por haber razón, a ver, ¿qué pasa más lo más frecuente? A veces lo más frecuente es que alguna vez se colocó una sonda, por alguna razón el cálculo, la sonda se puede haber traccionado, se puede haber seccionado porque no salía, y hemos tenido pacientes que llegan con un extremo de la sonda calcificado. O si la persona se ha colocado, se ha introducido un cuerpo extraño en la vejiga, se va a formar alrededor de él una calcificación, como está aquí la foto. Nosotros hemos encontrado de todo en la vejiga, doctor. Hemos encontrado termómetros, tornillos, clavos, que se hacen, se provoca el paciente se lo introduce voluntariamente, algunos porque tienen trastornos de conducta, otros porque existe, ustedes ya tienen que haber visto medicina, no, psiquiatría. Entonces hay un síndrome que se llama parafilia. Entonces el paciente, el último que extrajimos el año pasado fue un termómetro que se había introducido un paciente. Bueno, en este caso no hubo cálculo, pero sí hubo la retención de orina y toda la incomodidad y tuvimos que sacar el termómetro. Otros hemos tenido que se han retirado clavos que se lo ha colocado. Eso en el sexo masculino. En el sexo femenino hemos encontrado nosotros antes decían invisible, esa piecita que sujeta el pelo, que ahora ya las damas no usan. Entonces se llamaba invisible, otros ya saben decir vinchas. Entonces se introducían en la vejiga. Hemos encontrado en la vejiga el año, sí, el 18, pues no, bueno, al final del 18 retiramos de la vejiga a una dama la base de un chupete. Si sabe lo que es chupete, todavía algunas autoras todavía van a la clase y van con un chupete. Entonces el látex se había introducido en la vejiga y tuvimos que retirárselo. En este caso, la paciente buscó atención urgente porque hubo retención de orina. Y la historia fue pues que su pareja era la que nos enteramos de que su pareja le provocaba excitación, un estímulo en sus genitales con cualquier artefacto. Entonces, en este caso fue la base del chupete y se introdujo en la vejiga y se quedó adentro. Entonces, a veces se puede decir, bueno, en este caso ellos se han acercado para que solucionemos su problema, pero en otros casos no. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, que el núcleo del cálculo fue un DIU. El DIU lo habían introducido mal, pues lo pusieron en la vejiga en vez de ponerlo en el cuello de la vejiga. Y después de 7 años presentó problemas y la señora tuvimos que hacerle una litotripsia para sacarle el cuerpo, el cálculo cuyo núcleo era un dispositivo intrauterino. Aquí está lo que les he dicho. Aquí está todo lo que puede pasar, que si eso está en vejiga, no puede ser expulsado y se va a acumular sedimento y se va a hacer una calcificación. Acá vemos, por ejemplo, una sonda de Foley calcificada en su extremo. Esto ocurre a menudo cuando, por ejemplo, un paciente tiene un problema neurológico vesical porque tiene hemiplegia o él no puede miccionar espontáneamente y tiene una cistostomía derivativa.
pero la citostomía derivativa implica que mínimo una vez al mes se cambia el catéter. Una vez al mes tiene que cambiarse la sonda. Pero hay pacientes que por muchas razones, que pasaríamos horas tratando de explicarles a ustedes, eso ya parte del paciente, de su cultura, de su entorno familiar. El paciente no se cambia la sonda, el paciente viene a los 6 meses que no le funciona, que problemas, pues ¿cómo va a funcionar bien si tiene calcificado el extremo de la sonda? ¿Cómo va a salir la orina a través de esa sonda que está bloqueada con un cálculo como está en la foto? Los cuadros pueden ser dolor hipogástrico, así como puede ser un dolor referido a la región lumbar, es porque como se altera el vaciado vesical, y esto es un cuerpo extraño en vejiga, la vejiga, hemos hablado de que la vejiga tiene una respuesta inmunológica muy, muy, muy grande, entonces ella se irrita, causa molestias urinarias, causa síntomas irritativos y también causa hematuria. Entonces, en una placa simple, con una placa simple tiene el diagnóstico. Usted ve en esa foto que es una placa simple y ahí ve una clasificación que corresponde al área vesical, un cálculo en el área vesical, ¿no? Ahora, si dispone cómo realizar una tomografía, le va a pedir una tomografía que se va a ver con detalle la presencia del cálculo y qué puede estar pasando en el tracto urinario superior. Ahora, lo más importante que usted tiene que recordar es cuando tengo un paciente con cálculo en la vejiga, es que, ¿por qué se formó el cálculo en la vejiga? La extracción, en el fondo, simplemente es muy sencilla, pero usted tiene que averiguar en el paciente por qué se formó la piedra, si fue un primario que llegó de la gravedad urinaria superior a la vejiga, o por qué se formó un cálculo en la vejiga. Entonces, usted tendría que pensar también nosotros, bueno, esa es nuestra especialidad y tenemos que enseguida averiguar cómo está la uretra, cómo micciona, hay residuo o no residuo, porque ha sucedido alguna vez y todavía creo que va a pasar que un paciente viene referido o ha sido operado por cirugía general de un cálculo en la vejiga. Y cuando le han querido colocar la sonda para que, usted sabe que si opera la vejiga, se la incide, tiene que colocarle una sonda, sea por la uretra o por la misma vejiga, para que la vejiga se cicatrice. Tiene que tener unos días de pausa. Una sonda en una lesión pequeña, una sonda, si realizamos una incisión pequeña, la vejiga está limpia, no hay infección urinaria, una sonda se la coloca y la dejamos por 7 días mínimo, 7 días mínimo. Luego la retiramos y el paciente está bien. Ahora, si es una incisión o por alguna razón se tuvo que rafiar, suturar la vejiga, depende de la causa y demás, la sonda puede haber, es necesario que esté 12 días, 20 días, si ha sido por ejemplo, una lesión complicada, tendrá que la sonda permanecer mucho más tiempo. Entonces, ¿qué a veces sucede? Que le sacan, es un cálculo en la vejiga. Sacar un cálculo de vejiga, cualquiera de ustedes con principio básico de cirugía lo puede sacar. Póngale la sonda, no puede pasar la sonda. ¿Cómo que no puede hacer la sonda? Se fija que el paciente ha tenido una fibrosis o tenía una estrechez en la uretra, y ese estrechez fue la causa de que el paciente no miccione en forma natural, que no tenga un buen chorro miccional, y hizo que el residuo constante que ha tenido forme una piedra. Entonces, es importantísimo cuando usted escucha un cálculo en la vejiga, la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo está el trayecto urinario inferior en el sentido de la uretra? Porque tiene que haber un buen vaciado vesical si usted le resuelve el problema del cálculo.
Bueno, esto que hemos escrito aquí, esa es la cirugía que uno hace para sacar la piedra, que puede ser por vía endoscópica. Ahí usted introduce un aparato por la uretra y lo va a fragmentar en pedazos como está esta muestra. O puede usar otros materiales como el láser, como esto es lo que estoy aquí mostrando. Hay aparatos que lo podemos eh, usar como neumáticos, sí, para fragmentar la piedra. Podemos usar ondas de choque, podemos usar láser. Todos estos métodos pueden usarse dependiendo del tamaño de la piedra. Pero si es un gran cálculo, nosotros no podemos usar el láser porque se elevaría mucho el costo para fragmentar un cálculo de 3 o 4 centímetros. En un caso tan grande, lo que hacemos es abrir la vejiga, porque ya he comentado el uso del láser, su alto costo, entonces, y su tiempo, ¿no? Que esa aplicación es milimétrica, ¿no? Entonces, si tenemos un cálculo enorme, lo más cómodo y más sencillo es extraerlo por vía abierta. Ahora, si es de mediano tamaño, podemos hacer una mecánica, una hidráulica, mecánica, si nosotros usamos un aparato que entra a la vejiga a través de la uretra, y es un dispositivo que tiene unas ramas dentadas que se abren dentro de la vejiga y lo vamos a morder, lo vamos a fragmentar progresivamente hasta que sea factible extraerlo luego con un lavado profuso de la vejiga. Aquí estamos haciendo a través de una sistolitotomía una ruptura de un cálculo grande. Ahí ustedes pueden ver que está acostado el paciente en quirófano, se ve que tiene una sonda a través de la uretra peniana y un dispositivo, un aparato a través del hipogastrio, ¿no? Y entonces los cálculos salen así fragmentados. Hay opciones, todo depende de lo que se disponga en una institución, pero extraer un cálculo es sencillo si usted es sencillo y lo puede hacer con una simple cirugía. No puede decir al paciente, no se lo podemos sacar porque no tenemos láser, por favor. Bueno, el paciente en la actualidad está mal informado y si dice que no quiere que lo toque, entonces tiene que usted eh, brindarle que vaya a buscar en un sitio donde quiera que le apliquen el procedimiento que él desea, que a veces no es posible lo que él desea, sino lo que se debe hacer frente a cada caso. Aquí estamos viendo un cálculo, 3 cálculos grandes en vejiga, y entonces estamos extrayéndolo. Usted ve cómo está, hay una incisión y hay 3 cálculos, y aquí hay la foto inferior donde con una pinza se está extrayendo el cálculo. Bueno, acá eso es otro, hay complicaciones, que esto está un poco de más para que ustedes me entiendan esto. A veces cuando se ha hecho una operación como la que está aquí graficada y dibujada, se puede formar cálculos en ese reservorio. Esa es una cirugía eh, que se hace cuando realizamos una cistectomía total por cáncer de vejiga y se puede formar cálculos, ¿no? En las operaciones, pues, porque siempre la vejiga, el reservorio no es la vejiga natural, no hay una contracción, entonces habrá siempre residuos, y el problema de este tipo de cirugías es la presencia de exceso de moco, porque estamos hablando de áreas de intestinal. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levante la mano en la plataforma, por favor.
Por favor, Carlos Estrella, puede hablar. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Con qué frecuencia se pueden observar cuerpos extraños a la vejiga en los pacientes? Bueno, son escasos. O al año tendremos 5 o 6 pacientes, pero no con cálculos, sino con los cuerpos extraños. Esto es un fenómeno, no es fenómeno, es una acción de parafilia. Hay pacientes que tienen el trastorno con su conducta sexual y obtienen mucha satisfacción, estímulo al introducirse cuerpos extraños en la uretra, en el varón. Y en la mujer, el estímulo de sus genitales externos, pues es que esto es algo que, digamos, de la conducta sexual humana que es un poco compleja, pero para ellos es algo normal hacerlo y, y a veces ocurre pues que por grado de excitación y todo el cuerpo extraño se introduce y se va a la vejiga. Y una cosa es que se introduzca, otra cosa es que salga, no puede salir. El termómetro entra y se acuesta en la vejiga y se acabó. Y si es como digamos, una cosa de látex, como esto que les he mencionado de este dulce de chupete, eso es también pues entra. Recordemos que la longitud de la uretra femenina es de 4 a 5 centímetros, no más, entonces puede eh, irse hacia la vejiga y ahora no lo puede. Es imposible que manualmente alguien la retire, tiene que entonces buscar atención médica. Los pacientes que vienen con algo más serio son pacientes que tienen trastornos psiquiátricos. A veces viene algún paciente, lo trae la familia y dice que, doctor, es que este joven últimamente va al baño a cada rato, cada 10 minutos, y va al baño, y va al baño. Entonces algo pasa, dice doctor, que, bueno, nos puedes decir ya la historia clínica, que el paciente toma algún medicamento por algún trastorno psiquiátrico. Entonces lo primerito que nosotros le hacemos, doctor, es una radiografía. Una radiografía simple, no invasiva, es lo más sencillo. Y ahí vemos que hemos encontrado clavos, hemos encontrado alambres, a ver, sí, como le digo, el cable de electricidad. Pero la persona que se lo ha introducido tiene conciencia de lo mal de lo que le puede provocar, porque nunca viene con el filamento metálico, sino que viene la envoltura del cable de la electricidad. Le han sacado el metal, pues, ¿no? Bueno, ustedes no saben de electricidad, tampoco yo, pero le sacan el que conduce la energía y entra la goma, el látex, se lo han introducido. Y ahí tenemos una foto, ahí está el cable enrollado en la vejiga. Y tenemos que hacer cirugía. Alguna vez tuvimos hace 4 años tuvimos un chico de unos 13 años que tuvo una irritación y para orinar y nosotros le dijimos, ¿qué te pasa? Y la mamá, que este chico es majadero, bueno, calificando al chico de problema, yo le digo, a ver, yo quiero hablar con el joven, pero acá nosotros vamos a hablar. Y la mamá, no, que yo soy la maya, así que la mamá te espera afuera. A ver, ¿qué pasó? No, dice doctor, imagínese, resulta que él se había introducido por la uretra. A ver, es que ustedes no han tenido infancia, pues creo. Hay unos dispositivos que en un juguete como una pistola, un revólver, hay municiones, unas municiones que vienen en un estuchecito de goma, así como balines, bueno, que se introduce ahí, balines, ¿ya verdad? Bueno, este jovencito se lo había metido un poco en la uretra. Él estaba aprendiendo la masturbación, quizás tenía satisfacción y se introdujo las pepitas en la uretra. Entonces después nosotros le dijimos, eso es lo que ha pasado. Sí, doctor, está tranquilo, vamos a tomarte una placa. Ahí estaban los perdigones, por decir así, impregnados en la mucosa de la vejiga, en la uretra. Así que dijimos, tú tienes que ingresarte y te vamos a sacar. Y la madre que así nada. Bueno, entonces nosotros lo sedamos, al otro día lo sedamos y tuvimos que sacar con una pinza que se llama cuerpo extraño, a través de la uretra, con un aparatito,
tuvimos que, con cámara y todo, ir sacando los perigones para que ustedes me entiendan, que estaban adheridos en la mucosa de la vejiga y unos cuantos sueltos en la misma. Y retiramos todo y quedó bien. Entonces allí la opinión de otros colegas, que quiero ver psiquiatra, quiero ver psicólogo. Para mí no pasa nada. Yo le hicimos todo, las interconsultas, y el chico vaya a su casa y olvídese que no vas a hacer más travesura y se acabó. Y después de un año lo mismo y después ya se reía, pues tenía 14 años y medio. No pasó. Eso son situaciones que se pueden presentar, que uno tiene que solucionar y tiene que también pues orientar en este caso al joven pues que no es necesario para obtener satisfacción, para obtener erección o satisfacción, no tiene que estar manipulándose la uretra ni demás, ¿no? Bueno, no sabemos, algún día capaz eso desarrollará la parafilia, pero eso no lo sabemos porque, te digo, a los 13 años y medio, como al año y más lo vimos, y tranquilo, no pasó nada. Esas situaciones se pueden presentar en el tracto urinario inferior porque a veces está relacionado con la conducta sexual, pero nada más. Por favor, Ingrid Salavarría Aguirre. Buenas tardes, doctor. En cuanto a la clínica del paciente que vaya a presentar estos hitos a nivel de la vejiga, ¿son asintomáticos o...? No, al principio cuando están pequeños el cálculo puede no molestar mucho. Algunos han referido que cuando están misionando como que se corta la micción, pero después otra vez ya vuelve a orinar. Entonces sí que eso es cuando el cálculo está en formación o es pequeño y quiere salir por el cuello vesical. Imagínese usted la vejiga como un embudo. Bueno, ustedes no tienen ni idea de lo que es un embudo, pero en el piquito del embudo, es que ustedes la mamita sí puede hacer, o imagínense cuando hay un carro que le van a poner aceite, agua, entonces ahí usan un embudo en las partes, en lo que es la mecánica, en los talleres, ¿no? Entonces ahí se quiere quedar el cálculo y se ataja. Pero otras veces ya él se mueve, dice, otra vez. Bueno, ahora, esas molestias van incrementándose con el tiempo. Entonces a veces el paciente dice, doctor, yo estoy orinando y ya acabo de orinar. Yo ya estoy bien y otra vez voy a orinar y sí vuelvo a orinar. Así que ya la micción no es normal. Ya la micción es como en dos tiempos. Entonces, si una persona presenta ese síntoma o ese signo, ya debe buscar solución, porque normalmente no es así, el acto misional no es así, no es así. Entonces, puede manifestarse de esa manera. Otras veces, alguna vez puede tener una infección, una cistitis. Otras veces puede haber salida hay hematuria o gotitas de sangre. El paciente ahí se asusta, ¿qué me pasa? ¿Qué es esto? Y ahí usted, entonces, si el paciente refiere a algo como estos signos, síntomas, usted tiene que evaluarlo. No se puede minimizar lo que refiere el paciente. Aquí a veces nosotros tenemos problemas de pacientes que van a una consulta en sitios donde confluye muchos pacientes, entonces el médico no le presta la suficiente atención y le da placebos, medicamentos, entonces el paciente se siente inconforme porque los síntomas se le pueden agravar o se han agravado, entonces ya van buscando a un área porque comentan sus familiares y demás, entonces buscan un área más especializada, buscan, entonces vaya a urología, porque la comunidad no sabe ni qué es urología, entonces ahí vienen de uno, nos refieren esta historia, y uno de los primeros dice, anda, tómate una placa, tiene ecografía y demás. Y a veces tenemos sorpresas que ahí está la piedra o algunos casos, pues que ahora hay muchos pacientes que lo han dicho, pues como los que hemos tenido últimamente, no, doctor, yo estaba manipulando, entonces se metió el termómetro. Y ese fue un ingeniero, así que no es decir que no, es un ingeniero. Y la otra una señora que le entró la base de chupete ya, pues. Pero lo dice, entonces uno ya sabe que va a encontrarse con algo extraño y que tiene que buscar la solución.
vamos a comenzar a hablar de próstata. Porque 6, 3, 3, 3, 4, 2, 2, hiperplasia de próstata. Dice ya lo quita. Parece que están todos, ¿no? No. Están algunos, creo. Pero en el cuadrito entran como 20. Hola, bueno. Vamos a comenzar a hablar de una patología que afecta al varón adulto y que durante muchos años, ha sido objeto de estudio, de soluciones quirúrgicas. Por problemas de la próstata existe una incidencia alta de fallecidos, una alta incidencia de fallecidos durante y después de las intervenciones quirúrgicas. Y les puedo asegurar que el tema de la enfermedad de la próstata es un tema que está y estará presente en todas las reuniones, convenciones, simposios, congresos de la especialidad durante mucho tiempo. La glándula prostática la tenemos los varones. Ella tiene un peso pequeño, ella nace con nosotros y va a empezar a madurar, a desarrollarse cuando viene la pubertad. Entonces, es una glándula, nosotros decimos que es el órgano diana del tracto urinario inferior, es el órgano diana de la función sexual masculina. Entonces el varón nace y cumple una función fabulosa toda la vida, quizás 5 décadas, y puede que nunca le moleste al varón. Y les puedo asegurar que mucha comunidad masculina ni sabe dónde está la próstata, sabe que está ahí. Él lo que sabe, lo que puede saber es que ella funciona de maravilla. La glándula prostática, pues, comparémosla como una nuez pequeña. Está compuesta por un tejido glandular. No es como una gelatina, no. La glándula prostática tiene los acinos prostáticos y tiene un estroma de musculatura. Y tiene unos conductos que confluyen hacia la uretra, porque la glándula es un pequeño laboratorio. En ella ella elabora una sustancia que llamamos nosotros el licor prostático. Lo comparamos como las damas especialmente saben que los perfumes, las esencias, saben venir en unos frascos muy pequeñitos así. Y muchas damas saben tener en su cartera, sus bolsos, esos pequeños frasquitos de perfume, la esencia del perfume. Y las damas sabrán de muchas marcas preferidas para su uso.
es que lo que quiero decir es que en la próstata se elabora el licor prostático que constituye el 50% del volumen del eyaculado seminal. Entonces, en la próstata se van a producir enzimas, proteínas, se producen minerales como el zinc, sustancias inmunológicas para pelear frente a algún agente externo que quiera anidar o quedarse en la próstata. Entonces, ella produce ciertas sustancias. Estamos hablando de una glándula que tiene 10, 12 gramos, que empieza a madurar con el desarrollo del varón y va madurando hasta la juventud. Y cumple una función formidable, como hemos dicho. Yo les dije a ustedes que había una serie de mecanismos de defensa para que entren las infecciones de la por vía ascendente. Entonces hemos hablado de las glándulas de Littré, hablamos de las glándulas bulbouretrales, como está aquí la glándula de Cooper, y ahí está la próstata, ahí está el cuello vesical, está el trígono vesical. Ese es un dibujo real de así es nuestra anatomía masculina. La próstata cumple una función entonces fabulosa y necesita y vive de la hormona masculina. Es decir, la hormona masculina llega, para que nos entendamos, digo, le llega una dosis de hormona masculina el lunes, miércoles, viernes, porque ya necesita. La próstata es hormonodependiente. Necesita que le lleguen los andrógenos los lunes, miércoles y viernes. Así funciona desde que se desarrolla por acción hormonal en la pubertad y así se mantiene mientras el varón va haciéndose más adulto, mayor en los años, hasta que por alguna razón estas glándulas comienzan a crecer exageradamente. Es un crecimiento exagerado de la glándula normal, que si son pequeñitas van a aumentar su tamaño. Entonces, si comienzan a crecer, dependiendo hacia dónde crezcan, va a provocar un obstáculo a nivel de la uretra. Y entonces usted va a escuchar que el paciente tiene una enfermedad de la próstata. El crecimiento benigno de la próstata se llama hiperplasia de la glándula prostática. Hiperplasia. Seguramente, posiblemente, escucharon ese término cuando vieron patología. Lógicamente ya tienen que haberse olvidado, porque es natural que se olviden, pero ese es el crecimiento exagerado de la glándula, se llama hiperplasia de próstata. Entonces, la próstata es un proceso patológico con hiperplasia en todas partes del mundo. Habla de habla hispana, usted va a escuchar, va a leer esta abreviación que dice HPV, hiperplasia prostática benigna. Es un proceso patológico que contribuye al desarrollo de síntomas del tracto urinario inferior en hombres de edad avanzada. Hasta el presente, pese a todas las investigaciones, ha sido imposible establecer una relación causa-efecto. Ustedes ven en el dibujo la próstata con ese visto de verde y vemos esa glándula, cómo ha cambiado cuando hay un crecimiento benigno de la próstata. Bueno. Usted dice,
¿A quienes les le va a crecer la próstata exageradamente? Bueno, ese es un problema del mestizaje. El 80% de la comunidad masculina del mundo occidental va a presentar en algún momento de la edad adulta o más avanzada la edad, va a presentar una hiperplasia de próstata. Nosotros, todo lo que es América, sí, porque ustedes muy bien saben, por historia, bueno, ahora ya no les enseñan en el colegio eso, historia, ¿no? Universal ni nada. Pero, por ejemplo, si hablamos de Norteamérica es un país lleno de inmigrantes, de invasores de esa tierra original, que los migrantes arrasaron con todas las poblaciones existentes en ese gran territorio que ya se llama Estados Unidos. Y entonces, pero ¿quiénes son los que inmigraron? Fueron, el mayor volumen fueron de Europa, que es un continente más viejo. Entonces, los europeos sufren de un crecimiento exagerado de la próstata en un 90%. Por eso he dicho el mundo occidental. Entonces, al llegar a América, del norte, centro y Sudamérica, el mestizaje se realizó. Y en nuestros genes, entonces, viene el desarrollo o el crecimiento exagerado de la próstata en los varones en un 80%. Si hablamos de grupos étnicos autóctonos, ellos no van a padecer de crecimiento glandular. Es muy, muy baja la incidencia. Sean de los grupos de la sierra ecuatoriana, de los grupos de la costa y del oriente. Pero mestizo que habita en ciudades, en la época moderna y todo, vamos a sufrir de crecimiento benigno de la próstata, repito, por tercera vez, el 80%. Entonces, cuando empieza a crecer, va a haber un problema en el vaciado de la vejiga. El acto misional hemos dicho que es satisfactorio. La vía urinaria funciona a base de presiones de agua. La vejiga se llena y por su educación y por su capacidad natural le dice, vaya, quiero miccionar, micciona, se relaja el cuello vesical, se relaja el esfínter externo y el paciente micciona. Eso es lo fisiológico. Pero en un momento en que la presión de la vejiga es fuerte, ordena abrir el cuello vesical y fluye. Es decir, la presión de la vejiga es más fuerte que la presión de la uretra, entonces se puede miccionar. En el momento que comience a haber cambios, como una resistencia en la uretra, ya no va a haber esa facilidad para la micción. Entonces se comienza a alterar el acto misional. La vejiga, ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a contraerse más, comienza a trabajar más para poder vencer la presión que va a haber en la uretra, porque la glándula prostática ha crecido hacia la luz. Cuando yo digo luz, es el conducto, ¿no? Todo lo que dice el lumen, la luz de los vasos, la luz de la uretra, es decir, el conducto. Va a haber un problema de presión. Ese aumento de contracción de la vejiga para vencer la resistencia de la uretra, al principio es algo imperceptible del paciente, del varón.
Conforme va progresando este problema, ya empieza a avisar, va a haber incomodidad y el paciente comienza a tener, por ejemplo, residuo urinario, comienza a no vaciar toda la vejiga, comienza a tener una fase de polaquiuria, es decir, el paciente comienza a orinar muy seguido. Otras veces, más tarde, presentará nicturia, es decir, se empezará a levantar por la noche. Cuando está el descanso, se levanta con deseo de miccionar. Y conforme va aumentando el problema, se hace una vida de mala calidad, porque el paciente se tiene que levantar 4, 5, 6 veces a miccionar. Eso no puede darle una buena calidad de sueño, no le puede dar una buena fase de relajación cuando va a descansar. Entonces, así es cuando el paciente comienza la enfermedad y va avanzando la obstrucción y va provocando estos efectos. Ahora, también tenemos que recordar que las causas, ¿no? Es decir, las células del músculo liso sujetas a un aumento de la carga sufren hipertrofia. El envejecimiento de la vejiga, es decir, el ser humano en las diferentes fases, así como estamos viendo en este dibujo, nacimiento, infancia, juventud, madurez, entonces influyen en este vaciado vesical. A veces hacemos una endoscopía en un hombre joven que tiene problemas o ha tenido problemas por cuello, por cálculo o un problema de estenosis de uretra y hacemos una endoscopía y vemos una vejiga que tiene trabeculaciones, no es lisa. Entonces decimos nosotros, este paciente tiene una vejiga de hombre maduro, de hombre viejo, porque se ha alterado, porque no ha podido ser vaciada la vejiga en forma satisfactoria, por ejemplo, por una estrechez que tuvo un trauma de uretra, de pelvis, ósea, se dañó la uretra. Entonces, la vejiga es la que va a coger esa responsabilidad, va a forzar, va a alterar su musculatura para poder contraerse y cumplir su función. La función es llenado y vaciado. Entonces, los pacientes comienzan a tener molestias, síntomas, como que va al baño a cada momento, como que cuando está miccionando se corta el chorro y tiene que empujar otra vez para que salga. Y normalmente debe haber la parábola miccional. La parábola miccional, yo les mencioné en algún momento este término, ¿no? Significa que el paciente cuando está miccionando, es que ustedes no le dan ni física, ni matemática. Bueno, la parábola es que el paciente micciona, hay fuerza, eleva el chorro y cae. Si no, la parábola miccional es, yo pongo un ejemplo a veces así, va un niño en la calle pequeño y todavía penosamente en nuestro medio, bueno, que Guayaquil es una letrina pública, ¿no? Entonces va a la calle, una señora va con un niñito y el niño quiere orinar. Entonces la señora le baja la ropita y dice, orina ahí en la vereda. Entonces el niño se pone a miccionar. Ya alguien le ha dicho que tiene que cogerse el pene para dirigir el chorro. Tiene 4 años, 5 años. Entonces comienza a orinar. La señora se distrae porque se encuentra con la comadre y el niño comienza a jugar con el chorro, así, se lo mueve. Y por ahí al frente, en la otra vereda, va un señor mayor que sufre de la próstata. Tiene crecida, entonces cuando lo queda viendo, le da una gran pena porque él no puede hacer la parábola miccional. Él cuando va al baño tiene que esperar que le salga el chorro y si no alcanza, se moja los zapatos, se moja la ropa.
ese paciente tiene un problema de vaciado. Estamos hablando del adulto mayor que está al frente de la vereda, viene un niño pequeño que está jugando con su pene y haciendo como manguerita y lluvias. Esa es la parábola miccional que tiene el infante, que tenemos los adultos que no tenemos problema para el vaciado vesical, que lo tienen los doctores que están, algunos de los que están escuchando. Eso es fisiológico, eso es natural, pero cuando hay un crecimiento de la próstata, esa parábola se va a anular y va a haber un problema de presiones, ¿no? La vejiga tiene que hacer mucha fuerza para vaciar, no puede, comienzan los mecanismos de compensación, la vejiga se hace trabeculada, puede haber reflujo, es decir, ahora, esta situación no es que de hoy y ya mañana, no, esto es un proceso que se va instalando poco a poco, poco a poco. Entonces, conforme avanza la enfermedad puede haber complicaciones. Y las complicaciones son estas. Algunos pueden tener una retención completa de orina, pueden formarse cálculos, puede haber infecciones urinarias, puede haber incontinencia urinaria. Bueno, si cuando hablamos de incontinencia urinaria, es porque a veces el problema ya tiene 2, 3, 4 años y el paciente por muchos años quizás ha podido levantarse de noche, orinar, luego de 2 horas otra vez orinar, y así pasa. Pero llega un momento en que esto está relacionado tiene que haber escuchado con el REM, eso tiene que ver con el sueño, ¿no? El REM. Entonces, los doctores que están aquí presentes, el 99% cuando se acuesta, va a descansar más tardecito, él se acuesta y va a miccionar a las 6 de la mañana, o puede que sí, o puede que no. Bueno, como no tiene clase presencial, se queda durmiendo hasta las 9, 10 de la mañana, que la mamita le llama, le dice que ya está el desayuno en la mesa, que por favor, doctor, ya se levanta. Pero no se ha levantado a orinar, porque el doctor no tiene ningún problema y no hay ningún estímulo para que se levante a miccionar. Eso es natural. Pero en un paciente que tiene un problema, que empieza a tener micturia, el paciente ya no puede dormir como es correctamente. Siempre hay la tensión de que tiene que levantarse a miccionar. Pero hay momentos en que, como todo ser humano, todos los seres humanos, tenemos una hora de sueño muy profundo, donde es necesario para que nuestro sistema nervioso descanse, nuestro cerebro, nuestros riñones, todo hay una pausa. Esa es la hora de profundidad del sueño. Y ahí a veces es muy difícil control de esfínter. Entonces muchos pacientes van a la consulta con el familiar, con la compañera que ha tenido 30 años, la señora lo lleva y dice, doctor, por favor, mire que ya van 3 veces que se ha orinado en la cama. Y viene el problema, no, el paciente siempre encontrará una excusa, dirá que tomó agua mucho esa noche, que se tomó una cerveza. Nadie quiere aceptar su problema. Pero esa incontinencia muchas veces se llama de rebosamiento. Ya la vejiga no da más, ya no tiene cómo distenderse. Si duerme en la fase profunda del sueño, no hay control esfinteriano, se moja. Entonces ahí viene un problema que hay en el medio. En nuestra comunidad ecuatoriana hay unos conceptos equivocados de la pérdida de orina. Seguramente usted habrá escuchado, si tiene alguna abuelita, sus madres son jóvenes, no tienen todavía ese problema. ¿Qué cosa quiero hablar? Es la pérdida de la orina en el hombre adulto y en la mujer adulta es igual a vejez. Entonces, cuando una persona mayor dice que se me escapa la orina, cuando toso, cuando me río mucho,
la señora que tiene, qué sé yo, ya pasó la menopausia, tiene 62 años, es que ya es mayor, pues entonces, y entonces si al hombre lo pasa, no, es que ya tiene 60 años, 70 años. ¿En dónde está escrito que hombre y mujer que pierde la continencia en algún momento es sinónimo de la vejez? Significa que todos los adultos mayores tenemos que decir, disculpa la grosería, vamos a hacer meones, andamos todos mojados. Entonces ahí viene, adivine quién está feliz con ese concepto de la comunidad ecuatoriana. Yo siempre bromeo y les digo a todo el mundo, tienen que asociarse y proponer una industria de pañales. En nuestro medio ha florecido y se han enriquecido los productores de pañales. Se han enriquecido todos los que elaboran productos para el sexo femenino, para el asunto de la menstruación, para el asunto del aseo de genitales. Ustedes deberían formarse y poner una fábrica para que le haga la competencia a las que existen en el medio, que si tienen incontinencia, pañales ten. Ahora, para que ustedes sepan, hay unos pañales como ropa interior, como un calzón o como un calzoncillo que tiene avioncitos, la otra hay figuritas de Hello Kitty para las damas, de rositas. Así que como que da a entender en la comunidad que se le escape la orina es propio de la edad. Falso, falso, falso. Nadie tiene que tener pérdida de orina. La continencia tiene que ser siempre. Lógico está que si nos enfermamos por alguna razón, supongamos tenemos un problema neurológico, tenemos un accidente cerebrovascular y puede haber un problema neurológico, eso es otro, eso es extremo, eso es una complicación, un efecto colateral de un daño neurológico, pero que porque la señora es mayorcita, ¿sabe cómo nos dicen los pacientes mayores? Señor, yo no puedo visitar a mi comadre Paquita, que yo antes la visitaba, a mi cuñada Margarita, y porque es que cuando vamos allí, yo me río y me mojo el sofá, le sale la orina. Entonces la señora dice, yo ya no salgo a la calle, yo no voy al centro, yo no voy a visitar a nadie porque me ando acompañado. ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó, doctores? Como una familia va no a pensar que tiene que haber una solución para que la señora haga su vida normal y tenga continencia natural de la orina. Así que el pañal no es la cura de una incontinencia. En el adulto mayor, si volvemos a hablar de la próstata, puede tener una incontinencia y a veces llega el paciente con pañal a la consulta. El paciente está histérico, pero es porque la mujer le dice, si ya me ha podrido un colchón, ya está tanto orinado que se me dice, tengo que cambiar el colchón. Y los colchones, hay tanta marca y tanto, y lógicamente que tiene que ser cambiado, entonces debe ser terrible porque se pudre el colchón por tanto orina del mayor que tiene un crecimiento prostático, que tiene una incontinencia por rebosamiento, pero hay solución, pues doctor. Eso es lo más importante. Le estoy diciendo este comentario porque es la vivencia que nosotros tenemos durante muchos años de los pacientes que acuden a la consulta externa al hospital donde nosotros laboramos. Bueno, entonces, cuando usted tiene cuando usted tiene un paciente que tiene trastornos en la micción, estamos hablando de un paciente adulto que le consulta, que es su tío, que si usted ya es casado y tiene, su señora tiene un abuelito, entonces a ustedes son los que les van a preguntar, le van a pedir opiniones. Su suegro, su familiar, no sabe no sabe que es urólogo ni nada, y puede que ni sabe dónde está y qué función tiene la próstata. La ha usado y ha disfrutado de la próstata toda la vida. Entonces le consulta y dice, ¿qué tengo esta molestia? Entonces usted tiene que examinar al paciente, la historia clínica, todo el tiempo poco que nos queda para exponer sobre algunos temas. En todos, siempre nosotros tenemos que recordar, es necesario el examen físico,
previamente la historia clínica, tenemos que examinarlo, tenemos que hablar bien con el paciente y dentro de los protocolos básicos que se hace a un paciente con un trastorno o síntoma del tracto urinario inferior está la historia clínica, el examen físico y el apoyo de laboratorio y de imágenes. Laboratorio, le pedimos los exámenes básicos, que ya está eso implícito en el cerebro de ustedes, la biometría, la función renal, la urearetina, ácido úrico, la función hepática, el azúcar. Le pedimos un examen de orina, un cultivo de orina. Eso ya está, es de rutina solicitar. Ahora ya no tenemos ni siquiera que escribirlo, doctora, porque en las instituciones está un papel. Todo eso lo que tiene que hacer es tarjar. Un segundo de tu tiempo tarja lo correcto. Y los marcadores de la próstata. Existen marcadores comprobados de su eficiencia para detectar tempranamente un cáncer de próstata. Tiene que pedir los marcadores tumorales, que se llama antígeno específico de próstata, y el antígeno específico total. También están escritos en el listado de las impresiones para el laboratorio. Eso es algo que usted le tiene que solicitar a un paciente que inicia la evaluación por síntomas urinarios bajos y que estamos hablando de un adulto de 60 años, 55 años o más. También tiene que pedirle imágenes. Las imágenes, nosotros le pedimos al paciente que se haga una ecografía de la vejiga, una ecografía de la vejiga, la próstata, y escribimos ver residuo postmiccional. Ese es el protocolo básico. Ustedes dirán, ¿por qué no habla del tacto rectal? A ver. Cierto grupo de la comunidad masculina del medio tiene un concepto equivocado de lo que es la urología. Entonces, si se le sugiere, la familia le sugiere que vaya a un urólogo, desconocemos por qué esa incomodidad en el sentido de que no, lo primero que me va a hacer el doctor es el tacto rectal. Sí, nosotros lo hacemos, pero ya hemos aprendido con el transcurso de la vida, de la actividad profesional, nosotros les hacemos el tacto rectal después que me trae los otros datos. Yo digo siempre, es para que gane un poco de confianza con uno, porque del tacto rectal no se va a librar. Y ustedes dirán, ¿por qué tengo que hacer el tacto rectal? Ahí está el dibujo, doctor. Es que al hacer el tacto rectal, usted puede palpar la parte posterior de la glándula prostática que está adosada por anatomía en la cara anterior del recto. Entonces, nosotros tocamos la glándula prostática. Ya mismo. Ahora, hace 100 años se hacía el tacto rectal. No había ecografía, no había marcadores tumorales, pero por anatomía se puede tocar la próstata y ver el volumen que hace esa glándula hacia la cara anterior del recto. Se tiene que ver la consistencia, la movilidad. Lógico está que ese es un acto semiológico. Lógicamente que va a provocar una incomodidad, pero doctores, hacer un tacto toma menos de 1 minuto por reloj. Entonces es importante nosotros a seguir el protocolo, hacemos el tacto rectal y emitimos una opinión de acuerdo
a la suma de todo lo que estamos solicitando y el examen físico para proponer algún tratamiento de acuerdo a lo que nosotros, a los hallazgos de cada caso. Pero repito, en nuestra comunidad, el urólogo está asociado al tracto rectal y nosotros lo hacemos después. ¿Por qué también hacemos el tacto rectal? Tendremos que ver en las próximas clases de esto. El cáncer de próstata es otra entidad, otra enfermedad que aparece en la glándula prostática. El crecimiento benigno de la próstata está dado a la línea media, en las glándulas que están cerca de la uretra. Es que honestamente es un poco compleja la anatomía de la glándula prostática. Ella está formada por lóbulos. A ustedes, para que tengan una idea, como cultura médica, decimos lóbulo derecho e izquierdo, es decir, los dos lados, los dos segmentos que están al lado de la uretra. Pero la glándula prostática está dividida como en 5 partes. Pero esa división la tengo que aprender, la tengo que saber yo y los que harán urología. El resto, ¿para qué complicarse la vida? Pero ¿por qué tengo que advertir esto? Es porque el cáncer de próstata surge en el 90% en el segmento posterior de la próstata. Y el segmento posterior de la próstata es el que puede ser palpado. Entonces, ahí usted en este momento está comprendiendo que desde hace 100 años se tocaba la próstata buscando un nódulo, un cambio de consistencia en la glándula prostática, porque el cáncer surge en la parte posterior de la glándula prostática. Son un porcentaje menor es que se presenta en la próstata, en el segmento glandular que está cerca al cuello de la vejiga. Claro que se presenta, pero en el mundo entero los datos, porque esto se sigue estudiando, se sigue sumando, son siempre, el tumor siempre en la parte posterior de la glándula prostática. Por esa razón, muchas veces el paciente que tiene cáncer no tiene síntomas urinarios irritativos al inicio, doctor. Por eso el cáncer de próstata es igualmente silencioso, agresivo, porque el paciente muchas veces, cuando surge el cáncer, él no tiene retención, él no tiene molestia, el chorro le sale bien. Es que el tumor está creciendo en un segmento que no incomoda esta función. Bueno, entonces, así, esto también, especialmente es porque hay pacientes, es sobre los fármacos, hay pacientes que han venido a la consulta que a los 60 años y que toman anticolinérgicos, antigripales. Eso tiene que ver un problema en los receptores del cuello de la vejiga. Entonces, el uso, lo que saben tomar muchas veces, dicen lemon flu nocturno, lemon flu de día. Entonces hay pacientes que parece resfriado, toman 10, 14 días y vienen obstruidos. Es que estos medicamentos han actuado a nivel del cuello de la vejiga, causando contracción y por esta razón ha habido retención de orina. Todo esto tiene que usted, el paciente, usted tiene que dirigir la entrevista buscando información, qué medicamento toma, qué ha tomado, porque hay medicamentos que van a actuar en estos receptores que se desarrollan o aumentan en número en edad adulta. Ya. Entonces usted tiene que hacer el examen de orina, un cultivo de orina, tiene que hacer el antígeno específico de la próstata en sangre. Perdón un momento. Esto del antígeno específico de próstata es un
se llaman los marcadores tumorales, ya tienen en el mundo cerca de 20 a 25 años. Ahora hay otros más específicos que este. Lógicamente que aún no llegarán a nuestro país y no llegarán por mucho tiempo porque eso es reactivo, estas pruebas son de alta inversión. Pero ya hay unos que son mucho más selectivos. Pero a los que se dosifican aquí en el medio y todo lo que es América, son fiables y son importantes. El antígeno específico de próstata se puede elevar también cuando hay un crecimiento benigno. Por eso es que los estudios dicen que no es tan súper específico. Es porque si hay una hiperplasia de próstata, puede elevarse unos nanogramos más. También se ha comprobado que se eleva de acuerdo a la edad un poco más, pero no indica que es cáncer. Cuando recién se hicieron estos estudios, se realizaron en el mundo, en Norteamérica y en Europa, muchísimas biopsias innecesarias, porque se elevaba, el rango normal es de 0.01 hasta 4 nanogramos. Entonces, si un paciente hace 20 años tenía 5, el susto más grande, tengo cáncer de próstata. Se realizaba una biopsia y no había nada. Esos conceptos ya han ido cambiando muchísimo, son datos más reales. Entonces, puede que el paciente tiene 65 años y tiene un crecimiento benigno de la próstata, no molesta mucho y puede que arroje que tiene 6, 8 nanogramos de PSA, de antígeno. Pero eso está en observación, ¿no? No quiere decir que ese paciente ya tiene cáncer. El cáncer se diagnostica con un estudio histológico. Tiene que haber una biopsia y su resultado tiene que decir cáncer. Ya hablaremos en su momento del cáncer de la próstata. Entonces, le hacemos los exámenes básicos y le vamos a pedir que se haga unas imágenes. Lo más frecuente que se hace en el medio y en el mundo entero es una ecografía. Lo que nosotros les sugerimos a ustedes es que soliciten una ecografía hipogástrica para de esa manera observar la vejiga, la próstata y medir el residuo postmiccional. Ya hemos dicho y lo seguiremos repitiendo que normalmente no hay residuo postmiccional. Entonces, al hacer la ecografía, vamos a ver como en este dibujo, el tamaño o la elevación que hace la próstata en el piso o suelo de la vejiga. Alguna vez un paciente con crecimiento benigno de la próstata puede presentar hematuria. Es porque la glándula llega a aumentar de tamaño, se congestiona y puede haber ruptura, lesión de la mucosa y hay un gran sangrado o leve sangrado. Hay pacientes que debutan, que no han consultado al médico, no se han evaluado y llegan con retención aguda de orina y hay algunos que presentan insuficiencia renal obstructiva porque la presión de la orina en la vejiga, la presión que hace la próstata para impedir la salida, influye hacia el árbol urinario superior. Y hay pacientes que debutan con insuficiencia renal aguda y hay algunos que tienen que hacerse diálisis, hay otros que tienen un factor agravante que es la diabetes descompensada, mal controlada o alguna otra enfermedad asociada, porque estamos hablando que el paciente puede tener 67 años, 70 años, 80 años. Entonces, es necesario una evaluación completa, muy seria, cuando un paciente presenta signos de irritación vesical, signos de dificultad en el vaciado, que puede estar relacionado con esta enfermedad que es la hiperplasia prostática benigna. Para hacer un eco transrectal, nosotros lo pedimos especialmente cuando sospechamos al revisar toda la evaluación sugerida, hacemos el tacto, decimos, vamos a tener que hacer una ecografía transrectal para ver como en la lámina aquí alguna parte o algún nódulo que pueda ser visible. Y entonces de ahí se decidirá si es necesario hacer una
una biopsia. Si estamos pensando que el hallazgo es un crecimiento tumoral. Entonces, es importante, como digo, que hagamos el residuo por miccional, dosifiquemos o aclaremos el residuo miccional. En nuestro medio hay muchos sitios que ya están bien, hemos nosotros tanto comentado con los que hacen imágenes, que ya hacen este examen en forma rutinaria bien hecho. El error todavía que cometen es que el paciente vaya con la vejiga demasiado llena. Normalmente el paciente con 500 centímetros ya está que no puede orinar. Nosotros sugerimos que cuando el paciente se haga la ecografía con el término natural, pues 200, 250 máximo, no es necesaria la represión terrible de la vejiga, no gana nada, incomoda al paciente. Y a veces tiene que hacer, el vaciado vesical debe ser hecho con calma, sin presión, porque si tienes 400 guardados, tu pene no es una manguera de PVC, no es manguera de plastigama, entonces la orina va saliendo poco a poco. A veces vaya orina, lo llama, venga para hacer la toma después de orinar y salen falsos positivos. No es que el paciente te refiere, y yo le pregunto al paciente cómo fue la realización de ese examen. Y a veces hay falsos positivos por ese mal manejo de la ecografía. Por ahora creo que vamos a dejar este tema pendiente hasta la otra semana. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levante por favor la mano en la plataforma para considerarlo en la cámara. O si no tiene micrófono, escriban en el chat y yo la leo y se lo contesto. Bueno. El horario de tutorías se reanuda ya esta semana, lunes, martes y miércoles, 9:30 de la noche, y se pasará el link oportunamente para que si tienen alguna consulta respecto a los temas de la semana, las puedan hacer con el doctor. Bueno, entonces descansen el resto del domingo. Buen trabajo de la próxima semana y buenas noches. Buenas noches.